Moría en silencio, hasta que un ranchero apareció y le susurró, «No te dejaré sola». El viento golpeaba la llanura con un filo que parecía cortar la piel antes que la ropa. La nieve, escasa pero insistente, cubría los matorrales y los surcos del suelo, dejando marcas de animales y del hombre que había pasado por allí antes. Entre esas marcas, una figura se arrastraba lentamente, sus manos rojas por el frío y la sangre seca, los dientes apretados para no gritar. Cada paso era un esfuerzo medido, como si la misma tierra conspirara para aplastarla. Ella había caminado toda la tarde, evitando los senderos más evidentes. Sabía que cualquier rastro visible atraería a otros, hombres o lobos, y no podía arriesgarse. Sus pies estaban cubiertos de lodo y hielo, su ropa, rota y embarrada, olía a humo viejo y a resina de pino. Cada respiración levantaba una nube gris frente a su rostro, y en su pecho el dolor latía con la insistencia de un tambor seco. No había lágrimas. Solo un cansancio profundo, silencioso, que se había instalado en cada músculo de su cuerpo. Moría en silencio. Sin nadie que lo notara. Sin nadie que escuchara. El sol descendía tras la línea de montañas, incendiando de naranja los picos y dejando el valle en sombras largas y crueles. Ella se detuvo junto a un arroyo semi-congelado, buscando agua, buscando algún respiro. Se inclinó para beber, pero la corriente estaba cubierta de hielo fino, al romperlo con los nudillos, el agua estaba helada, cortando la lengua y los labios, dejándola más débil aún. Cada sorbo era un recordatorio de su fragilidad, y sin embargo, se obligó a levantarse y continuar. No podía quedarse allí. No podía rendirse. El crujido de la nieve detrás de ella la hizo tensar los hombros. Sus ojos escudriñaron la llanura, nada. Solo árboles dispersos y la línea difusa de un bosque más al norte. Pero la sensación persistía, alguien o algo la observaba. Había aprendido a sentir esas cosas. Su instinto, afinado por años de soledad y peligro, le decía que no podía confiar en la llanura. Que no podía confiar en nada que respirara cerca de ella. Ni en la brisa que traía olor a madera húmeda. Ni en los restos de huellas que creía suyos y podían ser de otros. La paranoia era parte de la supervivencia. Un relincho lejano cortó la tensión como un disparo. El sonido llegó y se fue rápido, dejando un eco extraño entre los cerros. Ella se agazapó detrás de un tronco caído, respirando lentamente, conteniendo un temblor que no era solo por el frío. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, tenso, preparado para lo que viniera. Pero nada apareció. Solo el viento. Solo su propia respiración. Fue entonces cuando lo vio. Primero como una sombra, un punto que se movía entre los árboles, firme y decidido. Un hombre. Montaba un caballo oscuro que parecía más un fantasma que un animal vivo. Su figura era sólida, y aún desde la distancia, se percibía su control, su calma. No era un viajero perdido ni un buscador de placer. Era alguien acostumbrado a la llanura, a la caza, a la supervivencia. Sus ojos, aunque no podía verlos bien, parecían escanear cada detalle, medir riesgos, evaluar peligros. No había miedo, ni prisa. Solo determinación. Ella se escondió mejor, pegándose al tronco, observando cómo él descendía lentamente por la pendiente hacia el arroyo. Su caballo paró a unos metros de ella, y el hombre bajó con cuidado, apoyando los pies en la nieve dura. No habló. Solo miró. Respiraba con calma, pero firme. Cada movimiento parecía calculado para no atraer lobos, para no despertar sombras. Había un peso en su presencia que le hizo relajarse un poco, sin quererlo. Por primera vez en horas, alguien más estaba allí, y no parecía ser un enemigo inmediato. El hombre avanzó unos pasos más, hasta que el tronco no pudo ocultarla completamente. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por un instante, todo lo demás desapareció, el frío, la nieve, el cansancio. Solo estaba él, y la sensación de que, aunque desconocido,
Podría no dejarla morir allí. Sin palabras, él se acercó con cuidado, sacando un pequeño cuchillo para romper el hielo del arroyo y llenarle un recipiente improvisado con agua. El gesto era simple, casi instintivo, pero la intención era clara, no la juzgaba, no cuestionaba su presencia, solo ofrecía ayuda. Una ayuda silenciosa, efectiva. Una ayuda que no exigía gratitud verbal. Bebe, dijo con voz baja, áspera, apenas un susurro. No te dejaré sola. Ella no respondió. Solo miró el recipiente, luego a él. Había algo en esa frase, en su tono medido, que no exigía confianza inmediata. No había promesas vacías. Solo una advertencia tácita, confía si quieres, pero él no se apartará. Eso bastó. Bebió despacio, dejando que el agua caliente su garganta y calmara la sequedad que la había consumido durante horas. Cada trago era una pequeña victoria. Cada trago reafirmaba que no estaba completamente sola. El hombre permaneció a su lado, observando el bosque y los senderos que podían esconder peligros. No hizo preguntas. No la apresuró. Su silencio pesaba, pero no agobiaba, era un silencio protector, medido, como si supiera que cualquier palabra innecesaria podía romper algo frágil que aún no existía. Ella, por su parte, no ofreció más información que su mirada cansada y desconfiada. Estaba acostumbrada a depender de nadie. La idea de permitir que alguien compartiera su carga era nueva y aterradora. Finalmente, ella se atrevió a hacer un gesto hacia el caballo. El hombre entendió sin palabras y lo acercó, dejando que ella se apoyara para sostenerse. La textura del lomo tibio y firme del animal, el olor a sudor y heno, le dio un alivio momentáneo. Se permitió cerrar los ojos un instante, apoyando la frente en la melena. No había seguridad, solo un respiro. El hombre permaneció a su lado, con una mano sobre la rienda del caballo, observando los árboles, la nieve, los claros. Nada escapaba a su atención. Cuando el sol terminó de desaparecer tras las montañas, la llanura quedó envuelta en un gris uniforme, donde sombras y nieve se confundían. Él encendió un pequeño fuego, utilizando técnicas que ella reconoció inmediatamente como expertas. El viento no lo apagaría, la chispa se convertiría en llama firme. El humo subió en espiral, silencioso, llevando consigo un olor a madera quemada que prometía calor, seguridad momentánea. Ella no se acercó al fuego todavía. Solo lo miró, evaluando, midiendo su paciencia, su confiabilidad. El hombre rompió un trozo de pan rancio que había traído consigo y se lo ofreció sin mirar su reacción. Era suficiente. Nada más. No había comentarios sobre su aspecto, ni preguntas sobre su estado. Solo un alimento simple y necesario. Ella tomó el pan, comió despacio, consciente de cada mordida. No era gratitud lo que sentía, sino una aceptación cautelosa, tal vez, solo tal vez, podía permitirse un pequeño respiro en presencia de otro ser humano. Esa noche, cuando el frío se hizo más intenso y la nieve empezó a crujir bajo el viento, el hombre le tendió una manta improvisada y le indicó con un gesto dónde sentarse. No hubo palabras de consuelo. No hubo caricias. Solo presencia. Solo la certeza de que, mientras él estuviera allí, no moriría sola en la llanura. Ella, agotada, se acomodó sobre la manta, abrazando sus propias rodillas, sintiendo la protección silenciosa que emanaba de él. No había promesas de futuro. No había ilusiones de romance. Solo la promesa tácita de supervivencia. El viento seguía aullando, la nieve seguía cayendo, y la noche era un manto negro y helado que parecía querer tragarlos a ambos. Pero entre ese frío y esa vastedad había un pequeño espacio cálido, un respiro. Dos seres, uno débil y herido, otro fuerte y silencioso, compartiendo un instante donde la muerte podía esperar. Esa noche, nadie gritó, nadie lloró, nadie pidió perdón. Solo hubo silencio, y la seguridad de que no estaban solos. Y, mientras el hombre vigilaba el horizonte desde la distancia de unos pasos,
Ella comprendió, aunque no lo admitiera ni a sí misma, que la soledad absoluta podía ser interrumpida. Que alguien podía llegar, sin ruido, sin imposiciones, y simplemente decir, no te dejaré sola. El amanecer llegó pálido y lento, filtrándose entre las nubes grises que cubrían la llanura. La nieve, endurecida por la noche, crujía bajo los pasos de ambos mientras descendían por la pendiente que los había protegido la víspera. No hubo palabras al principio, los movimientos eran prácticos, medidos, una coreografía silenciosa que cada uno había aprendido a seguir en sus vidas solitarias. Ella, con sus manos adoloridas y su cuerpo todavía débil, observaba cada gesto del hombre, buscando señales de intención, de amenaza, de cuidado verdadero. Él, por su parte, vigilaba el terreno, el bosque cercano, y ocasionalmente susurros de animales que podrían indicar peligro. No había conversación innecesaria, no había gestos de confianza forzada. Solo coexistencia. El desayuno fue sencillo, un poco de pan rancio humedecido con agua, restos de carne seca que él había traído en su mochila. La comida no se compartió con palabras. Solo se distribuyó. Cada uno comió con lentitud, sin mirarse directamente, midiendo silenciosamente el efecto de la presencia del otro. La llanura, abierta y fría, parecía más peligrosa con cada momento, y el hombre permanecía alerta, ajustando la posición de su rifle, inspeccionando cada arbusto y cada sombra. Ella no podía evitar notar la exactitud de sus movimientos, la manera en que cada acción estaba pensada para proteger, no para impresionar. Al terminar, él señaló la caballería que traía consigo, indicándole sin palabras cómo acercarse al animal para alimentarlo y revisarlo. Sus manos eran firmes pero pacientes, no hubo reproches cuando ella torció el gesto o metió la mano en la nieve de manera incorrecta. Cada error era una lección silenciosa, cada corrección un gesto de cuidado. Ella comenzó a entender, sin necesidad de que se lo dijera, que la supervivencia no dependía de palabras, sino de precisión, de atención y de pequeños actos de responsabilidad mutua. Pasaron las horas en un ritmo pausado pero intenso. Él preparaba trampas para cazar conejos y liebres, ella recogía leña, evaluando cada rama con cuidado. No había competencia ni necesidad de demostración. Solo había eficiencia. Cuando el hambre apremiaba, él le ofrecía una porción extra de carne o la ayudaba a encender un fuego más seguro, lejos del viento. Cada gesto reforzaba una idea simple, la presencia del otro no era amenaza. Era apoyo. Una idea que, lentamente, empezaba a calar en ella. Mientras trabajaban, el hombre dejaba pequeños indicios de su pasado, sin palabras, solo señales. La forma en que limpiaba su rifle, meticulosamente, con una calma que parecía ritual, las cicatrices en sus manos, endurecidas por años de trabajo en la llanura, la manera en que examinaba el cielo, anticipando tormentas. Todo eso contaba una historia de vida dura, de errores y pérdidas, de responsabilidades silenciosas. Ella comenzó a notar que no había arrogancia en él, ni necesidad de imponerse. Solo un hombre acostumbrado a cargar con su propio peso, y dispuesto a sostener otro cuando fuera necesario. Por su parte, ella no se mostraba débil. Cada movimiento que hacía era medido, cada gesto mostraba una fuerza que no necesitaba ser proclamada. Ayudaba a preparar la comida, a transportar madera, a limpiar la nieve de los senderos que podrían ser peligrosos. Sus manos heridas se recuperaban lentamente, y aunque su cuerpo protestaba, nunca dejaba que el cansancio la dominara por completo. Él lo notaba, y aunque no decía nada, cada vez que un gesto suyo era demasiado arriesgado, intervenía con suavidad pero firmeza, asegurándose de que no se lastimara más. El segundo día, mientras revisaban las trampas, escucharon a lo lejos el rugido de un hombre que no pertenecía a la llanura. Voces, gritos apagados, pasos apresurados. La presencia de otros era un recordatorio de que el mundo exterior existía, y que la soledad de la llanura podía ser un refugio temporal, pero no seguro para siempre. Ella se tensó, pero no se paralizó.
Él colocó un dedo en sus labios y la guió hacia un arbusto, ocultándola detrás de la nieve y los matorrales. El hombre observaba con calma, midiendo cada sonido, cada sombra, cada indicio de movimiento humano. Cuando las figuras aparecieron, dos hombres, armados y visiblemente irritados, el hombre simplemente se mantuvo inmóvil, evaluando la distancia y la cobertura. No había prisa, no había necesidad de heroísmo teatral. Solo estrategia y silencio. Los hombres pasaron a unos metros de ellos, hablando entre sí de cosas que no interesaban a nadie más que a ellos. Ella pudo notar, por primera vez, una diferencia sutil en su reacción. No había miedo absoluto, solo una cautela afinada. El hombre que la protegía sabía que podían pasar sin que ellos fueran vistos, y lo hicieron. Cuando los extraños desaparecieron tras un cerro, ella soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que contenía. Él ni lo notó. No era necesario. La lección de la llanura había sido suficiente. Sobrevivir significa controlar la respiración y los movimientos, no la desesperación. Con el tiempo, comenzaron a establecer rutinas silenciosas. Ella aprendió a reconocer los gestos del hombre. Un leve movimiento de ceja significaba peligro, un asentimiento mínimo significaba aprobación. Él, por su parte, observaba cómo ella reaccionaba ante los desafíos de la llanura, desde cómo manejaba el frío hasta cómo evaluaba la leña y el agua. No había palabras románticas, no había promesas de futuro. Solo reconocimiento mutuo de capacidades, de fuerza y de necesidad. Cada día que pasaba, la desconfianza inicial cedía un poco más, reemplazada por una vigilancia compartida, una cooperación sin necesidad de explicaciones. Una tarde, mientras reconstruían un refugio improvisado, la nieve comenzó a caer con fuerza. No era suficiente para bloquear la visión, pero sí para dificultar los movimientos y encoger el cuerpo. Ella tropezó con un tronco oculto bajo la nieve y cayó, raspándose la rodilla. Él estaba a su lado en un instante, con una rapidez medida, levantándola sin apuro, sosteniéndola mientras ella recuperaba el equilibrio. No hubo palabras, solo un gesto firme y controlado. La rodilla estaba cubierta con un paño limpio, la manta ajustada para mantener el calor. El contacto fue mínimo, práctico, pero suficiente para transmitir que no estaba sola. Su mirada no buscaba agradecimiento, buscaba reconocimiento de que ambos estaban comprometidos con algo mayor que ellos mismos, la supervivencia. Esa noche, sentados junto al fuego, ella observaba cómo él encendía la llama con cuidado, sin apresurarse, sin desperdiciar leña. Sus manos, endurecidas por el frío y el trabajo, se movían con precisión mecánica, y cada chispa que saltaba parecía un pequeño milagro contra la inmensidad de la llanura. Ella se acercó un poco más al fuego, sintiendo la calidez filtrarse lentamente a través de su ropa húmeda y rota. Por primera vez, no buscó ocultar su cansancio ni su dolor. Él la dejó, sin comentarios, sin preguntas. Esa aceptación silenciosa fue más cercana a la comprensión que cualquier palabra. En los días que siguieron, la rutina se asentó. La leña se cortaba, el agua se recolectaba, las trampas se revisaban. El hombre compartía fragmentos de su conocimiento sin explicar demasiado, como leer el cielo para anticipar tormentas, como reconocer huellas de depredadores, como moverse sin dejar rastro. Ella aprendió rápido, y él lo notó. Cada gesto suyo era medido y eficiente. No había competencia, no había orgullo innecesario. Solo habilidades compartidas, una cooperación tácita que hablaba más que cualquier conversación. El vínculo crecía, no por palabras, sino por respeto. Por confianza silenciosa. Por el entendimiento de que uno podía depender del otro sin necesidad de afecto explícito. Ella comenzó a permitirse momentos de descanso cerca de él, incluso sentándose sin tensión a su lado mientras él trabajaba. Él no cambiaba su rutina, no disminuía su vigilancia, pero su presencia constante y sin demandas era un recordatorio de que alguien podía elegir quedarse sin que fuera obligatorio. Una tarde, mientras el sol descendía tras las montañas y teñía la nieve de rojo pálido, escucharon un grito lejano.
No era humano, pero era amenaza. Un lobo, grande y solitario, avanzaba hacia ellos, atraído por el olor de la carne seca que habían dejado cerca del refugio. Ella se tensó, lista para retroceder, pero él le hizo un gesto mínimo: quieta. Preparó su rifle con calma, apuntó y disparó. El lobo cayó a pocos metros, y el silencio volvió a la llanura. Ella no dijo nada. Él no esperaba aplausos ni palabras. Solo un asentimiento mutuo, breve, suficiente para reconocer que ambos habían sobrevivido juntos. Esa noche, mientras el viento azotaba la nieve fuera del refugio, ella se acercó sin necesidad de invitación. No hubo palabras, no hubo gestos románticos. Solo la proximidad compartida, el calor del cuerpo del otro y la certeza de que, aunque todavía cada uno cargara sus heridas y secretos, ya no estaban completamente solos. Cada respiración compartida era un pacto tácito: sobrevivir juntos sin renunciar a la propia fuerza, sin sacrificar la dignidad, sin apresurar la confianza. El fuego crepitaba. Las sombras bailaban en las paredes de madera y nieve. Afuera, la llanura seguía siendo implacable. Pero adentro, la coexistencia silenciosa había creado algo que ninguno de los dos esperaba: una confianza que no necesitaba palabras, una cercanía que no exigía nada. La amenaza estaba siempre presente, el frío seguía cortando, y la soledad acechaba a cada paso. Pero por primera vez, cada uno podía mirar al otro y saber, sin dudas, que no se enfrentarían solos. La llanura amaneció cubierta de una neblina gris que parecía borrar los contornos de los árboles y las rocas. El viento había disminuido, pero la nieve apelmazada crujía bajo cada paso, recordándoles que la naturaleza no perdona. La rutina que habían establecido durante días comenzó a tensarse, las provisiones escaseaban, y la caza no daba frutos consistentes. Cada alimento que obtenían era medido y racionado, cada esfuerzo por mantener el fuego y el refugio era más pesado que el anterior. Sin embargo, el silencio entre ambos no se rompía por frustración. Había respeto mutuo, pero también una tensión silenciosa: el mundo exterior, que parecía distante, empezaba a acercarse. Ella notó primero la huella en la nieve: no era de ningún animal que conociera. Huellas de botas, profundas y torpes, marcaban un camino que se dirigía hacia su refugio. Sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Algo en el patrón le dijo que no eran viajeros pacíficos. Sin palabras, se inclinó hacia el hombre y señaló las marcas. Él observó un instante, evaluando, midiendo. Luego asintió con lentitud, sus ojos oscuros escudriñando la distancia más allá de los árboles. Había llegado el momento de enfrentar lo que no podían ignorar. Los hombres llegaron al borde del refugio al mediodía. Dos figuras, armadas y arrogantes, con miradas de superioridad que la llanura parecía no merecer. No era casualidad que hubieran seguido sus huellas, buscaban problemas, o algo más. Él no habló, simplemente se posicionó entre ella y los recién llegados, con el rifle apoyado sobre su hombro y la postura firme de alguien acostumbrado a la defensa, no al enfrentamiento innecesario. Ella, aunque débil físicamente, se mantuvo erguida a su lado, sus ojos fijos en los hombres, evaluando riesgos, lista para actuar si fuera necesario. No había miedo, solo una vigilancia calculada. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno de ellos, la voz gruesa y cargada de arrogancia. Parece que alguien decidió perderse en territorio ajeno. Él no respondió. Su silencio era una barrera. Ella sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero mantuvo la calma. Cada segundo que pasaba era un juego de poder, una prueba de que la llanura no era terreno para palabras vacías. Los hombres dieron un paso más, evaluando la distancia y la cobertura. Ella percibió que podrían intentar arrebatarles el refugio, las provisiones o incluso algo más íntimo, la sensación de seguridad que habían construido juntos. Su pecho se apretó, pero no retrocedió. Entonces ella decidió moverse. No a la ofensiva, sino a la estrategia. Levantó un brazo,
señalando con lentitud un punto detrás de los hombres, mientras sus ojos buscaban los del hombre que la protegía. Él entendió sin palabras, un riesgo calculado, una distracción para ganar tiempo. Al instante, uno de los hombres giró la cabeza, y el segundo apenas notó la oportunidad. En un movimiento silencioso, el hombre disparó un tiro al aire, no para matar, sino para imponer autoridad. El estruendo resonó sobre la llanura, y la reacción fue inmediata. Los hombres se apartaron, momentáneamente confundidos, y la tensión se transformó en un equilibrio precario. No hubo palabras de triunfo. No hubo alivio. Solo la respiración contenida, el cuerpo listo, la mente evaluando la próxima decisión. Ellos podrían quedarse y luchar, o podrían abandonar el refugio y buscar otra oportunidad más adelante. La elección no era romántica ni heroica, era supervivencia pura. Ella, mirándolo, comprendió que ambos sabían que cualquier acción precipitada podía costarles la vida. Por primera vez, se sintió un poco vulnerable frente a él, no por debilidad, sino por confianza, confiaba en que él tomaría la decisión correcta. El día continuó tenso. La presencia de los hombres había dejado una marca invisible sobre la llanura. No había descanso, ni distracciones. Cada sombra, cada crujido de la nieve, parecía un presagio de peligro. Ella comenzó a notar cómo el hombre que la protegía calculaba cada movimiento, no solo para mantenerse a salvo, sino para enseñarle sin palabras a leer la llanura como él lo hacía, señales, ritmos, patrones que podían salvar la vida. Esa enseñanza silenciosa creó un vínculo que iba más allá de la mera supervivencia. Cada instrucción, cada gesto, cada mirada que indicaba precaución, era una lección de confianza profunda. Esa noche, mientras la nieve cubría lentamente el refugio y el viento susurraba entre los árboles, ella se acercó sin pedir permiso. Se sentó al lado del fuego, más cerca que nunca antes. No hubo palabras, solo la proximidad compartida, el calor del cuerpo y la presencia mutua. Él no cambió su postura ni sus movimientos, la aceptó, sin comentarios ni gestos que pudieran obligarla a nada. La cercanía fue un acuerdo tácito, podían depender el uno del otro sin sacrificar la propia fuerza, sin renunciar a la dignidad, sin apresurar la confianza. Entonces llegó la tormenta. No una nevada suave, sino un viento cortante y cargado de hielo que arrastraba la nieve contra el refugio con violencia. Las paredes de madera crujieron, la nieve se acumuló en las entradas, y el frío penetró incluso con las mantas. Ella temblaba, y él lo notó inmediatamente. Sin decir palabra, colocó su cuerpo detrás del suyo, creando un escudo de calor y protección. Ella no se apartó. No hubo gesto romántico, solo un acuerdo silencioso de supervivencia, el otro estaba allí, firme, y eso bastaba. En medio de la tormenta, el hombre le habló por primera vez con calma y firmeza: escucha, no prometo que sea fácil. Ni que alguien más no nos busque. Pero mientras yo esté aquí, no morirás sola. Ella asintió, apenas, sin palabras. No necesitaba más. Cada acción, cada respiración compartida, había construido esa promesa mucho antes de que fueran dichas palabras. Por primera vez, algo más se insinuó, la idea de que podían elegir permanecer juntos, no por obligación, sino por decisión consciente. A la mañana siguiente, cuando la tormenta cedió parcialmente, apareció una nueva amenaza, un grupo más grande, hombres armados, siguiendo las huellas de los primeros. La situación se volvió crítica. No había tiempo para diálogo ni maniobras lentas. Él tomó la decisión silenciosa de moverse, de cambiar de refugio, de arrastrarla con cuidado por un sendero que conocía solo él. Cada paso era calculado, cada gesto medido. Ella confiaba plenamente en él, y esa confianza no era ciega, era el resultado de días de convivencia, de gestos pequeños, de decisiones acertadas y silenciosas. Durante el traslado, sus manos se rozaron por accidente. Fue un contacto breve, cargado de significado, pero sin intención romántica. Solo fue reconocimiento,
un recordatorio de que estaban conectados no por deseo, sino por la necesidad de sobrevivir juntos. Cada vez que cruzaban un río congelado o saltaban sobre troncos cubiertos de nieve, esa conexión se fortalecía. No había palabras, no había promesas, solo la certeza de que, en un mundo donde todo podía terminar en un instante, podían confiar el uno en el otro. Al llegar a un claro seguro, él se detuvo, inspeccionando el terreno y el horizonte. Ella se acercó lentamente, sin prisa, y se sentó cerca del fuego que él encendió con rapidez experta. La cercanía fue un acuerdo tácito, podían compartir calor y protección sin renunciar a su independencia. El contacto breve de la noche anterior había creado un precedente, la proximidad podía ser elegida, no impuesta, y ambos lo entendieron. Esa noche, mientras el viento rugía afuera y la nieve caía como látigo, ella tomó la iniciativa por primera vez, apoyó su mano sobre la suya, no buscando romance ni caricias, sino una confirmación silenciosa de que ambos estaban presentes, de que podían elegir permanecer juntos frente al mundo. Él no retiró la mano. No habló. No era necesario. La conexión era mutua, medida, respetuosa. Cada gesto contaba más que cualquier palabra que pudieran pronunciar. En los días siguientes, mientras el peligro externo se alejaba lentamente, la elección se volvió más evidente, podían seguir separados, cada uno enfrentando su soledad y sus cicatrices, o podían permanecer juntos, no por necesidad romántica, sino por decisión consciente, por un pacto silencioso de cuidado mutuo y confianza. Ella lo comprendió primero, y su decisión fue clara, permanecería a su lado, enfrentando la llanura, el frío, los hombres y la nieve, siempre con su dignidad intacta. Él lo aceptó, no como recompensa, sino como reconocimiento silencioso de que ambos podían elegir estar juntos, y eso era suficiente. La llanura seguía siendo implacable. Los peligros no desaparecían. La nieve, el frío y la soledad acechaban a cada paso. Pero en la quietud de la noche, entre fuego crepitante y sombras danzantes, la elección había sido hecha. Por primera vez, no hubo dudas, no hubo miedo paralizante. Solo una decisión compartida, permanecer, juntos, frente a lo que viniera. La nieve había disminuido, pero el frío seguía mordiendo la llanura. El refugio improvisado resistía, pero sabía a fragilidad, la madera crujía bajo la presión del hielo, y el viento filtraba su filo entre las rendijas. Ellos no hablaban mucho. No era necesario. Cada movimiento, cada gesto, cada respiración compartida, decía más que cualquier palabra. Habían sobrevivido juntos a días de peligro y aislamiento, ahora, quedaba enfrentar la realidad del mundo que los esperaba fuera del refugio, un mundo lleno de hombres, leyes y violencia que no podían controlar. Ella se levantó temprano, como siempre, evaluando la nieve, revisando la leña y el agua. Él la observaba en silencio desde la entrada, ajustando la rienda del caballo, verificando las armas y las provisiones. No hubo gestos de autoridad, no había imposición. Solo presencia y vigilancia. Cada acción era una lección silenciosa. En la llanura, la supervivencia dependía de la observación constante y de la anticipación del peligro. Ella había aprendido eso de él, y ahora lo ejecutaba con eficiencia propia. Era una danza silenciosa de respeto mutuo y dependencia equilibrada. El mundo exterior comenzaba a asomar de nuevo, humo de chimeneas lejanas, ecos de carreteras y caminos, señales de asentamientos que podían ofrecer ayuda, pero también traerían peligro. La decisión de quedarse en la llanura o regresar a la sociedad era inminente. No hubo discusión sobre ello, era una decisión tácita, construida en semanas de convivencia. Ellos podían elegir la soledad protegida de la llanura o enfrentar la ley, los hombres y las expectativas de un mundo que no conocía la paciencia ni la dignidad que habían cultivado juntos. La primera señal de amenaza apareció al mediodía, un grupo de hombres con rifles y caballos se acercaba, siguiendo rastros antiguos. Ella tensó los hombros, lista para retroceder o escapar si fuera necesario. Él se colocó frente a ella, como siempre,
firme, calculando cada movimiento de sus perseguidores. Esta vez, la amenaza no podía evitarse con silencio o estrategia menor. Había que tomar una decisión definitiva, quedarse y enfrentar o moverse y arriesgar todo lo que habían logrado. Podemos, ella empezó, pero se detuvo, midiendo las palabras, podemos enfrentarlo si es necesario. Juntos. Él asintió apenas, sin gestos de aprobación ni aliento. Su acuerdo no necesitaba palabras, la confianza había sido construida mucho antes, y ambos sabían que podían depender el uno del otro sin necesidad de explicaciones ni promesas. Cada uno asumió su posición, él vigilando los flancos, ella ayudando a preparar obstáculos improvisados, cubriendo la aproximación de los caballos con trampas de nieve y ramas. Todo era práctico, todo era medido. La emoción no dominaba, solo la supervivencia, la precisión y el entendimiento mutuo. Cuando los hombres llegaron al claro, encontraron un refugio que parecía abandonado, pero no lo estaba. Dos figuras se movían con sincronía perfecta, cada acción medida, cada decisión silenciosa pero efectiva. Los intrusos vacilaron, sorprendidos por la resistencia y la calma de los que habían subestimado. No hubo heroísmo dramático, no hubo gritos ni gestos teatrales. Solo una demostración concreta de control sobre la situación, basada en habilidades adquiridas con el tiempo, en observación constante y en respeto mutuo. El enfrentamiento terminó sin necesidad de sangre, los hombres se retiraron, confundidos y frustrados, mientras los dos sobrevivientes permanecían firmes, respirando con control, evaluando cada sombra y cada sonido. No hubo celebración, no hubo palabras de victoria. Solo un reconocimiento silencioso, habían sobrevivido otra prueba, y lo habían hecho juntos. Cada gesto, cada respiración compartida, cada decisión tomada, había construido algo que el mundo exterior no podía tocar, un vínculo de respeto, confianza y cuidado mutuo que no dependía de promesas ni afecto superficial. En los días siguientes, decidieron quedarse en el refugio, no por miedo, sino por elección. La llanura seguía siendo dura y fría, pero les ofrecía control sobre su entorno, sobre su seguridad y sobre la relación que habían construido. La rutina diaria se convirtió en un acto de resiliencia compartida, recogían leña, revisaban trampas, mantenían el fuego vivo, limpiaban la nieve y reparaban las paredes. Cada tarea, por simple que pareciera, reforzaba la idea de que podían sobrevivir juntos sin necesidad de depender de nadie más. Ella comenzó a confiar plenamente en él, y él en ella. La confianza no se manifestó en palabras ni gestos románticos, se manifestó en acciones cotidianas, el compartir leña, la distribución de provisiones, la protección mutua frente al frío y los depredadores. Cada momento silencioso al lado del fuego, cada mirada rápida mientras revisaban la nieve o preparaban el refugio, consolidaba un entendimiento profundo, podían contar con el otro sin necesidad de promesas vacías. Una tarde, mientras inspeccionaban un río parcialmente congelado para recolectar agua, ella se adelantó un poco, evaluando la seguridad del hielo. Él la siguió, pero con una distancia respetuosa. La nieve crujía bajo sus botas, y la corriente, oscura y rápida, recordaba que la llanura no perdonaba errores. Un tropiezo, un mal cálculo, y todo podría terminar en desastre. Pero ella estaba firme, concentrada, y él lo notó. La elección de ella de actuar con determinación y prudencia reflejaba la fuerza que había cultivado desde su llegada. Él no intervino, pero permaneció cerca, listo para sostenerla si fuera necesario. Esa noche, mientras la llanura quedaba envuelta en un silencio profundo, ella tomó la iniciativa por segunda vez. No hubo palabras de afecto, no hubo caricias dramáticas. Solo un gesto, se acercó y apoyó su cabeza brevemente sobre su hombro, reconociendo que, aunque cada uno cargara sus heridas y secretos, habían elegido estar juntos. Él permaneció inmóvil, permitiendo el contacto, sin hablar, sin alterar la rutina del refugio. El gesto fue suficiente, un pacto silencioso de cuidado y permanencia.
Con el paso de las semanas, la llanura comenzó a darles recompensas pequeñas pero significativas, conejos capturados en trampas, agua limpia del río, madera seca para mantener el fuego. Cada recurso se utilizaba con cuidado, sin desperdicio, reforzando la idea de que la supervivencia era un trabajo conjunto, no una competición ni un sacrificio unilateral. La confianza mutua se profundizó aún más, y la llanura, que antes parecía un enemigo absoluto, se convirtió en un espacio compartido donde podían existir sin depender de nadie más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La nieve dio paso a una primavera tardía, pero el frío persistió. La llanura, aunque más amable, seguía siendo implacable. Sin embargo, dentro del refugio improvisado, había una certeza: no estaban solos. Ninguno de los dos lo expresaba con palabras, no era necesario. Cada gesto, cada mirada, cada decisión silenciosa, lo decía todo. La relación había dejado de ser cuestión de supervivencia inmediata para convertirse en una elección consciente de permanecer juntos, frente a todo. El mundo exterior, con sus leyes, hombres y expectativas, parecía lejano e irrelevante. Ellos habían construido un territorio propio, basado en respeto, cuidado y autonomía. No había promesas de romance ni de futuro idealizado. Solo la certeza de que podían depender el uno del otro sin perder su dignidad ni su fuerza. La llanura había enseñado esa lección de manera implacable, y ellos la habían aceptado, no por miedo, sino por entendimiento. Finalmente, una tarde, cuando el sol se filtraba a través de las nubes bajas, ella se permitió hablar. No sé qué hubiera pasado si no hubieras aparecido. Su voz era baja, medida, sin dramatismo. Pero, no quiero que te vayas. Él la miró, sus ojos oscuros y firmes evaluando la sinceridad y la calma de sus palabras. No respondió inmediatamente. Su silencio era pesado, lleno de significado. Luego, con un leve movimiento de cabeza, indicó que tampoco él se iría. No hubo palabras grandilocuentes, no hubo gestos exagerados. La elección había sido hecha, y ambos la confirmaban con acciones y decisiones compartidas. El invierno siguiente llegó, pero ellos estaban preparados. Las provisiones, la experiencia y la coordinación mutua permitieron que sobrevivieran sin mayores problemas. El refugio fue reforzado, la llanura observada con cuidado, y la rutina diaria continuó, sólida y constante. Nadie vino a interrumpir su aislamiento, y ellos no buscaron al mundo exterior. La elección de quedarse había creado un espacio donde podían existir juntos, sin que la presión del mundo los obligara a abandonar su dignidad ni su fuerza. El último día de la historia, mientras la nieve caía lentamente sobre la llanura, ellos se sentaron junto al fuego, observando cómo la luz del atardecer se filtraba entre los árboles. No hubo palabras de amor ni promesas de futuro. Solo hubo presencia, respiración compartida y un entendimiento profundo. La soledad había sido interrumpida, y ninguno de los dos volvería a enfrentarse a la llanura sin el otro. La cámara imaginaria de la llanura se aleja, dejando ver el refugio entre árboles y nieve, dos figuras que permanecen juntas, no por romance precipitado, sino por elección consciente y respeto mutuo. La llanura, vasta e implacable, sigue siendo un enemigo formidable. Pero dentro de ese espacio de madera, nieve y fuego, nadie está solo.